Continuamos la sesión anterior y vamos a exponer el balance de las ideologías. La historia de las ideologías es, de hecho, la historia del mundo contemporáneo. Si desconocemos por eso las ideologías, no entendemos nuestro mundo, no entendemos en qué mundo vivimos. Por eso mis alumnos me dicen, no entendemos el mundo en el que vivimos, porque les faltan estas claves. En el momento en que se las explicas, dicen, efectivamente, empiezo a entender por qué esto es así. En el siglo XXI está claro que el Homo sapiens es un Homo ideológico, alimentado, educado, moldeado por las ideologías, aunque él no lo sepa. De hecho, yo a un niño le puedo preguntar, ¿tú estás constituido por átomos? Pues si no sabe lo que es el átomo, pues te dirá, pues no lo sé. Y yo a un alumno mío le puedo decir, tú eres un ser contingente. Si no sabe lo que es la contingencia, no puede decirme si es un ser, pero efectivamente estamos constituidos por átomos y por células y por electrones y somos radicalmente contingentes. Hay una parábola moderna muy simpática que habla de dos peces muy pequeños, recién nacidos, que van juntos nadando por el agua y se cruzan con un pez grande y mayor que les saluda y les dice, buenos días, ¿qué tal está el agua? Y los peces se miran y uno le dice al otro, ¿qué es el agua? Eso puede pasar con las personas que dicen no entendemos el mundo en el que vivimos, están viviendo en un mundo profundamente ideológico, pero ellos no saben qué es el agua, qué es una ideología. Decíamos que se suceden en cascada, pero no se relevan unas a otras. Todas están vivas en la actualidad y gozan de muy buena salud. Se puede dudar, si ustedes quieren, del calentamiento global, pero lo que no se puede dudar es del calentamiento ideológico. El problema de las revoluciones, además, es que a veces triunfan. Y ese es un auténtico problema, porque cuando triunfan, fracasan. El triunfo de las revoluciones las convierte en un fracaso, porque normalmente lo que triunfa suele ser la violencia y el caos. Es decir, han abierto la caja de Pandora y han desatado un montón de calamidades. Esto que estoy diciendo lo expresa muy bien, seguimos hablando del balance de las ideologías, lo expresa muy bien Charles Dickens, el mejor de los novelistas británicos y uno de los mejores novelistas del mundo, precisamente en las primeras palabras de la novela Historia de dos ciudades. Va a reconstruir literariamente la historia de Londres y de París durante la Revolución Francesa y empieza con uno de los inicios más célebres de la historia de la literatura. Fue el mejor de los tiempos y también el peor. La edad de la sabiduría y de la locura. La época de la fe y de la incredulidad. La era de la luz y de las tinieblas. La primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación. Parecía que lo teníamos todo y no teníamos nada. Íbamos directamente hacia el cielo y nos extraviábamos por el camino opuesto. Íbamos hacia el cielo del mundo feliz, decíamos antes, y nos extraviábamos en el infierno de la revolución. Pues estas son las palabras de Dickens. Si quisiéramos hacer un balance más real, sin literatura, tendríamos que reconocer, como decía antes, que el balance es enorme, extraordinario, apabullante, nada menos que el mundo contemporáneo en casi toda su extensión. Por ejemplo, apabullante y contradictorio, porque hay cosas muy buenas y cosas muy malas. Por ejemplo, se termina con los estamentos, la sociedad estamental del antiguo régimen y con las monarquías absolutas. Surgen las democracias liberales, que llegan hasta nuestros días, pero también surgen todas las dictaduras comunistas. Nace el parlamentarismo constitucional, o por lo menos se difunde, pero también se difunde la farsa parlamentaria asociada a las dictaduras de las que hablábamos. Se multiplican los derechos y libertades, eso es evidente, pero también se reprimen furiosamente en otros países. Hay igualdad ante la ley, pero también hay
arbitrariedad constitucional en los países aludidos del telón de acero. Hay liberalismo económico, pero también hay un estatalismo férreo. Ahí se sustituye una cosmovisión cristiana directamente por otra materialista y muchas veces anticristiana. Hay dos guerras mundiales que algunos historiadores piensan que en el futuro, cuando se escriba la historia de Europa, se podrá juzgar objetivamente qué han supuesto y se podrá decir que las guerras mundiales fueron el suicidio de Europa. Ahora quizá no tengamos perspectiva para asegurar semejante afirmación, porque se traspasaron líneas rojas que nunca se debieron de traspasar, como también se traspasaron con la revolución sexual y la despenalización del aborto. Esas son líneas rojas que jamás habían pasado por la cabeza a ninguna civilización, aunque de hecho se practicara el aborto y se hicieran todo tipo de barbaridades, pero no de forma cultural, no con esa aprobación mayoritaria. Se deconstruye la familia y se deconstruye la sexualidad. Esto también es una auténtica barbaridad con unas consecuencias que ya estamos viendo y que muchas veces no somos capaces de aventurar. Y por último, el triunfo de la posverdad y del relativismo, de lo que ya hemos hablado. Este es el balance, como decía, apabullante y contradictorio. Si tuviera que recomendar algunos libros para entender y profundizar, ampliar lo que he resumido, yo recomendaría sin ninguna duda un libro de un autor argentino llamado Mariano Facio, con Z, Facio, un libro titulado Historia de las ideas contemporáneas. Aunque se titula Contemporáneas, empieza en el Renacimiento, en el humanismo renacentista, pero en casi todo el libro se ocupa de las ideas efectivamente contemporáneas, a partir de la Revolución Francesa. Ese libro es un libro de texto universitario y está escrito con una gran claridad, con bastante amenidad, a pesar de ser un libro que tiene que tratar de ideas, y es una síntesis estupenda de historia y filosofía. Yo diría que no existe madurez en educación si no se comprende el mundo, y para comprender el mundo son necesarias, vienen en nuestra ayuda precisamente tanto la historia como la filosofía, no se pueden separar. Este libro es una síntesis perfecta, no es un libro breve, tiene sus 400 o 500 páginas, tampoco es necesario leerlo como una novela seguido, pero sí es un libro de consulta excelente. Yo también recomendaría, sin ningún tipo de duda, un libro extraordinario que apareció en España hace 2 años y que está cambiando la forma de entender nuestra propia historia. Se llama Imperiofobia y leyenda negra. Curiosamente no lo escribe una historiadora profesional, sino una mujer que es licenciada o doctora en filología española, pero que tiene una afición, y más que una afición, por la historia de España extraordinaria. Y claro, cuando uno escribe sobre la leyenda negra, no está escribiendo sobre algo muy pequeño y que se circunscribe a una pequeña época de la historia. Está escribiendo sobre 4 o 5 siglos, y no sobre un continente, sino de entrada la leyenda negra abarca toda la historia de Europa desde el siglo XVI y toda la historia de América. Entonces, claro, son 4 o 5 siglos de historia de España y de Europa y América. Eso es mucha historia. El libro es, como decía antes, también apabullante y es apasionante por la cantidad de datos que da y por la clarividencia que tiene. Nos hace ver, entre otras cosas, que hay en esta historia nuestra tantas mentiras consolidadas como verdades ocultas. Es decir, hemos estado sometidos o estamos sometidos a una desfiguración, a una enorme desfiguración intencionada, solo por desvelar esa gigantesca manipulación. El libro ya es apasionante. Y por último, hay mucha gente que me pregunta, para una educación cristiana, para una educación de la cabeza, para una cabeza cristiana, ¿usted qué libro recomendaría? Eso me lo preguntan muchos padres, muchos profesores, y yo sin duda alguna les recomiendo un libro de un ingeniero, pero un ingeniero de caminos dedicado al mundo de la enseñanza desde hace muchos años. Se llama Alfonso Aguiló y el título es ¿Es razonable ser creyente?
Alfonso Aguiló, con una mente de ingeniero, con una mente analítica y con un orden extraordinario y con una claridad también muy grande, pasa revista nada menos que a 50 cuestiones fundamentales de la vida. ¿Y cuál es la visión del cristianismo en esas cuestiones fundamentales? Por supuesto, temas como la sexualidad, el feminismo, temas como la verdad, el relativismo, temas como el origen del universo, el origen del hombre, la evolución, el escándalo del sufrimiento, la educación de la conciencia, o sea, temas relevantes, profundos, esenciales.